Yo nací dentro de la perfección de mi universo. Nací el 11 del 11 del 34. Con respecto al trastorno mental, según el DSM-4 de la Asociación de Psiquiatría Americana, Charles Manson padecería un trastorno antisocial de la personalidad. El trastorno de personalidad antisocial es un trastorno mental en el cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal e ignora todos los derechos y sentimientos de las demás personas. Las personas con trastorno de personalidad antisocial tienden a hostigar, manipular o tratar a los demás con crueldad, maldad o indiferencia. No muestran culpa ni remordimiento por su conducta, y las personas con este trastorno suelen violar la ley y convertirse en delincuentes, como lo fue él, ¿no? Pueden mentir, comportarse violentamente, impulsivamente y tener problemas con el consumo de drogas y alcohol, ¿no? Y debido a estas características, las personas que tienen este comportamiento como él generalmente no cumplen las responsabilidades familiares, laborales o académicas. Con respecto a su comportamiento, era capaz de realizar determinadas disertaciones sobre la cultura y la sociedad. Atraía a un gran número de personas que tenían una personalidad vulnerable y que buscaban a alguien que les guiase en medio del caos que se estaba generando como resultado del cuestionamiento del sistema social vigente. De esta manera se convirtió en una especie de gurú, ¿no? Un guía espiritual para muchas personas. Y presentaba una gran cantidad de rasgos psicopáticos también. Así que, por ejemplo, podemos observar en Manson el sentimiento de grandiosidad personal, mentira patológica, manipulación, falta de sentimientos de culpa y de arrepentimiento, emociones superficiales, insensibilidad, falta de empatía, estilo de vida parásito, delincuencia juvenil, conducta promiscua, sexual también, ¿no? Soy de Kentucky. Y en Kentucky vivía en un condado llamado Moher. Y ahí tienen unas escopetas muy largas. Y si no te conocen y tú les saludas, te disparan. Con respecto a los neuroquímicos, no, este individuo no tenía una adecuada respuesta emocional ante las situaciones de estrés y no logró aprender de las asociaciones cuando se enfrentó a situaciones similares. Se encontró una activación de la corteza prefrontal y del área de Brodmann número 10. Y en este personaje, ¿no? Para suprimir el dolor emocional que se puede experimentar ante una situación de estrés, siendo estas estructuras las que controlan el sufrimiento del individuo, ¿no? En conjunto con la disminución de la actividad del cíngulo posterior izquierdo. En cuanto a los agentes hormonales, su conducta violenta se asociaba a la endocrinopatía tipo enfermedad de Cushing, hiperandrogenismo, hipertiroidismo, hipoglicemia y asociaciones que han sido objeto de intensas controversias. Históricamente los hombres presentan mayor frecuencia de conducta antisocial de la infancia y en la adolescencia de las mujeres. También se plantea la presencia de una relación de estas conductas agresivas y la concentración de ciertas sustancias, ¿no? Como la serotonina a nivel cerebral, ¿no? Se ha encontrado disminución o aumento de este tipo de neurotransmisores en el cerebro de este personaje y también el líquido cefalorraquídeo. Ya ves. Así que cada vez que intento bajarme de la cruz... Los bajos niveles de serotonina incidieron en sus problemas en el control de sus impulsos. La serotonina se considera como un inhibidor que en la mayoría de formas de agresión. También se ha comprobado que también tuvo un nivel alto y actuó como neurotransmisor regulando de manera inadecuada diversos tipos de conductas. Nos referimos a la oxitocina. Si yo me metía en una pelea o en una discusión con alguien y me metían en la celda de aislamiento, me ponía a hacer... A raíz de estos descubrimientos, se ha observado en Manson que el sistema oxitocinérgico está ligado al desarrollo de trastornos conductuales, ¿no? Como son el trastorno límite de la personalidad, el trastorno antisocial. Y a manera de resumen, a grosso modo, se reconoce dentro de la estructura neuroanatómica al lóbulo frontal, que es la estructura encargada de la ejecución y la planificación, como uno de los más relevantes, y a la serotonina como sustancia química más importante en el desarrollo de ese trastorno que él tuvo. De igual manera, dentro de los factores genéticos en las sustancias ya mencionadas, ¿no? Tienen una estrecha relación y alteran estos genes. Esto a su vez se asocia con el modelo tetradimensional de la personalidad, donde las estructuras y sustancias se relacionan con las características de búsqueda de sensaciones y agresión e impulsividad. En cuanto a esa estructura individual del tipo de herencia y genes, no se han descubierto genes que directamente provoquen la aparición de enfermedades mentales, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Pero la ciencia sigue buscando entender la influencia de la información genética sobre este tipo de comportamientos, ¿no? Teniendo en cuenta siempre la importancia de las condiciones ambientales, ¿no? Y otras situaciones, ¿no? Otros parámetros
como por ejemplo la educación, la cultura, las experiencias vividas durante la infancia, etc. Y también es importante que entendamos que no existen respuestas definitivas a estas cuestiones, ya que las enfermedades psiquiátricas como las de Manson, ¿no? Son realmente complejas como para identificar un determinado gen candidato. Sin embargo, desde hace tiempo se relaciona la aparición de estos comportamientos con los niveles de serotonina, ¿no? Y en particular, este neurotransmisor funciona como mensajero químico en nuestro sistema nervioso y se ha especulado sobre su importancia en la regulación de la temperatura corporal, el humor, la ira o el apetito. Y como portador de una variante del gen de este gen, ¿no? Y que a su vez fue víctima de violencia en la infancia, que todos sabemos que él sufrió mucho, tendría una mayor propensión hacia la conducta antisocial en la juventud y en la edad adulta. Y este hallazgo ejemplifica como una determinada dotación genética, cómo pudo condicionar a Manson para que un determinado factor ambiental aumente las posibilidades, ¿no? de que desarrolle un patrón de trastorno antisocial de personalidad. Asimismo, ¿no? Se ha sugerido que hay una predisposición genética a retraimiento social, que esto está relacionado con las anormalidades electrofisiológicas vistas en algunos psicópatas, como él, por ejemplo, ¿no? Lo cual sugiere que los niños que están predispuestos, ¿no? Biológicamente a ser psicópatas o tener este tipo de trastorno, ya están predispuestos al aislamiento social, estarían también en riesgo debido a su hipersensibilidad de amenazas y castigo. Y incluso existe un gen que produce una enzima llamada MAOA, con siglas en inglés, que regula los niveles de neurotransmisores involucrados en el control de los impulsos. Así se descubrió que si alguien carece el gen, que es en este caso él, tiene una variante de baja actividad, está predispuesto a la violencia, tal como lo tiene Manson, ¿no? A esta variante se le conoce como gen de guerrero. Alrededor del 30% de los hombres los tiene, pero su activación depende fundamentalmente de lo que le ocurra en la infancia, ¿no? De todo lo que pase por él. El gen guerrero es una molécula de la enzima monoaminoxidasa cuya función en el cerebro tiene un peso importante. Se la ha relacionado con el comportamiento agresivo y violento. Se trata de una proteína cuya función consiste en deshacer los neurotransmisores cerebrales como la dopamina, la serotonina y la norepinefrina. Algunas variantes del gen se segregan en cantidades excesivas, en cantidades grandes, de la enzima y tiene mayor consecuencia con una escasez de neurotransmisores, lo que da lugar a depresiones y esquizofrenia incluso. Otras versiones defectuosas de alto riesgo segregan por el contrario insuficientes cantidades de la enzima. La consecuencia es una tormenta de neurotransmisores en el cerebro que dispara la agresividad. El gen MAOA se ubica en el cromosoma X. Estos genes equivocados mezclados en un ambiente negativo producen un cóctel explosivo, pero incluso bajo los peores escenarios, la biología puede ser triunfante en personas que demostraron una confusión moral impulsiva, capaces de resistirse a cometer atrocidades bajo el régimen de terror. Y claro, y esto se presume en el análisis de este sujeto, de Charles Manson. En su aspecto social, de historia de vida, ¿qué factores desencadenaron su trastorno? El ambiente social educativo que se vio inmerso Manson durante sus años de formación, infancia y juventud fue defectuoso, caracterizado por un contexto de crimen, vandalismo, desprecio y violación a la ley, privacidad de libertad y malas compañías. Dicho ambiente tuvo incidencia en el desarrollo de su trastorno mental. Asimismo, traumas psicológicos, experiencias adversas en la infancia, privaciones y abusos emocionales y psíquicos, ¿no? Y cuando su joven y alcohólica madre soltera fue puesta en prisión tras ser condenada por robo a mano armada. Al parecer Manson ya la visitaba en la cárcel, ¿no? Pero por su parte a su padre no se le conoce mucho, excepto que fue un hombre que dejó a su mujer, razón por la cual Manson recibió su apellido el apellido de otro sujeto con quien tuvo una relación ella. Pero que del mismo modo se alejó de ella durante esta época, ¿no? Y él vivió con otros parientes, ¿no? Como por ejemplo su tío, que se dedicaba al tráfico ilegal de licor, quien además inculcaba a Manson ideas de rebeldía, ¿no? Y una de las experiencias que tuvo en su infancia, ¿no? tuvo lugar con otros niños cuando lo golpearon, y a causa de eso su tío lo envió al colegio con una vestimenta femenina, ¿no? Bueno, y prontamente él se separó de su familia e ingresó a varios reformatorios en los que fue abusado tanto físico como mentalmente, y centros de reclusión. De igual manera permaneció en las calles, ¿no? Durante algún tiempo, ¿no? Y después de tiempo decidió buscar a su madre, pero
esta le rechazó. Es de destacar que ningún niño desde muy pequeño presenta sentimientos de odio, ¿no? Pero de existir este sentimiento, se desarrolla debido a la poca autoestima y a la falsa asociación fraternal. Esto sería uno de los aspectos de su perfil psicológico por el cual Manson se convertiría en un asesino serial.